Y ya. Bueno, ¿cómo están? Siguiendo con el problema que habíamos dejado en la anterior clase, si no lo han visto, pueden verlo. Hacíamos el diagrama PXY. Lo logramos hacer, está acá. Bueno, para el siguiente diagrama es el diagrama TXY. Es un poco más complicado. No es que sea muy complicado, pero es un poco más complicado porque vamos a ver que va a involucrar ecuaciones que no son lineales, ¿no? Y eso va a involucrar que recurramos a algunos métodos de solución de ecuaciones no lineales, ¿no? Vamos a verlo acá. A ver. Vamos a ponerle solución. Solución. A ver. Para la parte B, ¿no? Es el diagrama TXY. A ver. Recordemos. Bueno, para empezar, nos dicen que la presión va a ser igual a 70 kilopascal, ¿no? Recordemos la ley de Raoult. Ahora mismo. Ley de Raoult. Recordemos cómo está compuesta la ley de Raoult, ¿no? La ley de Raoult dice que las presiones parciales, es decir, Y, I por P, está igual a las fracciones molares en fase líquida con su respectiva presión de saturación, ¿no? Ya. Ahora, primero vamos a encontrar la temperatura de burbuja. Es igual que el otro, ¿no? Encontramos presión de burbuja y presión de rocío. Bueno, la temperatura de burbuja se calcula asumiendo, vamos a escribir primero las dos ecuaciones de Raoult. Y X2SAT, ¿no? X2P2SAT. Recordemos que cuando queremos analizar burbuja, tenemos líquido. Entonces, la parte que tú tienes de data es XY. Significa que tenemos que buscar una expresión que exprese la presión en función de X. Entonces, para ello vamos a sumar estas dos ecuaciones de acá. Y acá a la izquierda pueden ver que podemos factorizar el P, ¿no? Y acá tenemos lo que es X1P1SAT y X2P2SAT, ¿no? Ya. Listo. X1 más X2, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no? Porque son fracciones molares. O sea, P por 1 sería P, ¿no? Voy a escribirlo como P. Y ya. Bueno, quizás si quisiéramos ir un poco más al lado de Python, podríamos expresar X2 como 1 menos X1, ¿no? Y ya. Ahora sí. Ya tenemos nuestra solución. Esto nos va a dar la presión de burbuja, pero en nuestro caso queremos la temperatura de burbuja, ¿no? Ya. ¿Y cómo así vamos a tener la temperatura teniendo una ecuación de presión? Bueno, tenemos que acordarnos que las ecuaciones de presión, como pueden ver acá, dependen de la temperatura, ¿no? Ya hemos visto, en la anterior clase hicimos una función que está por acá. Justamente acá formulamos las ecuaciones de Antoine, ¿no? Entonces, algo parecido vamos a hacer ahora. Y acá pueden ver que para resolver ecuaciones no lineales tenemos que usar una biblioteca específica que es Minimize, que viene de Optimize, que está en SciPy, ¿no? Entonces vamos a correr esa celda y ya. Bueno. Lo que hace Minimize en SciPy es minimizar una función. Es por eso que nosotros vamos a crear una función de error. ¿Y cómo vamos a crear esa función de error? Bueno, sabemos que las presiones de saturación dependen de la temperatura, ¿no? Acá ya pueden ver que hay una ecuación en función de la temperatura. Y que la presión ya está dada, 70, ¿no? Tenemos como 70 es igual a X1 por P1SAT más 1 menos X1 por P2SAT, ¿no? Ya. Entonces mi ecuación está en función de la temperatura. Voy a definir una ecuación, una función que sea de error, ¿no? Vamos a ponerle error de burbuja. O burbuja, ¿no? La primera variable siempre en nuestra función debe ser la variable que vamos a cambiar, ¿no? En cada iteración, que vamos a modificar nuestra variable de análisis, ¿no? En este caso la variable de análisis es la t. Por esa razón le voy a poner acá primero la t. Luego tienen que haber algunas variables que tú quieras, ¿no? En este caso voy a hacer algo parecido a lo que hicimos acá. Bueno, en este caso mi presión voy a ponerla como P. Y luego mis coeficientes, que no son necesarios porque ya los definí acá arriba. Sí, creo que eso está bien. A ver, vamos a hacerlo acá. Bueno, luego, creo que no es necesario poner los coeficientes, pero sí, vamos a hacerlo sin coeficientes, a ver. Bueno, luego tenemos que calcular el error. Profe, ¿cómo calculo el error? Una idea sería mandar toda esta parte a restar al otro lado, 70 menos X1P1SAT.
menos 1 menos x1 p2sat, ¿no? Y esto sería igual a 0, ¿no? Obviamente mi función va a ser todo esto y lo tengo que minimizar, ¿no? Y puede tomar valores negativos, es por eso que tenemos que tener cuidado y voy a ponerle valor absoluto a todo esto, ¿no? Y así ya lo puedo minimizar y me aseguro que su mínimo valor va a ser 0. Entonces mi definición va a ser, primero voy a calcular mi P1SAT, obviamente. Y mi P1SAT lo calculo justamente con el PSAT que tenemos acá. El PSAT y la temperatura es la misma temperatura que estaba acá. Los coeficientes para P1 van a ser coeficientes 1. Voy a borrar esta parte de acá. Y para P2 van a ser los coeficientes de P2, ¿no? Acá va a ser P2. Ya, chévere. Luego, ya está. Bueno, con esto ya sale todo, ¿no? Ah, también la fracción molar faltaría, ¿no? Vamos a ponerlo acá, X1, ¿no? O X, ¿no? X1. X1. Porque acá no he usado X1, ¿no? Para nada. Ah, sí usa X1. Voy a ponerle X, entonces. Entonces va a depender de TP y X, donde el X vendría a ser el X1. Bueno, entonces lo que yo haría ahora sería, decir, ¿no? O de repente puedo ponerle X1. X1 mejor, para no confundirnos. Entonces, voy a calcular ese error. El error vendría a ser igual a ¿qué? A 70 menos el X1, que es el X, por el P1SAT. Menos el 1 menos el X1. Menos el X1 por el P2SAT, ¿no? Ya, y habíamos dicho que tenemos que usar valor absoluto, ¿no? Entonces le voy a poner acá entre paréntesis y acá le voy a poner en el absoluto nomás. Y ya, y me tiene que retornar la E, ¿no? Entonces esto vendría a ser mi función. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Cogemos esto de acá y le vamos a dar una temperatura, quizás, no sé, vamos a darle 50, la presión que sabemos que es 70 y la fracción digamos que es 0, ¿no? Y mi error va a ser 54, es un error muy grande, ¿no? Tú puedes variar, ¿no? Ya no 50, sino que sea 60, ¿no? 46, ¿no? Entonces tú vas variando, ¿no? 70, 700, es muy grande, ¿no? 70, 35, ¿no? Y esto para verlo gráficamente, la solución, vamos a tratar de iterarlo, ¿no? Ya. Pero bueno, para ver la solución de esto, vamos a ponerlo acá para solo solucionarlo al toque. Tenemos que usar minimize. El resultado de un minimize depende tanto de la función, que en este caso es la burbuja, el valor inicial que tú le des a esa función, yo le voy a dar valor de 50, y luego siguen los argumentos que vendrían a ser valores que tú vas a ir añadiendo, ¿no? En este caso son P y X1. Vamos a ponerle que el P, como me dice el problema, son 70. Y el X1 que sea 0, ¿no? Para ver cómo es su variable, ¿no? Para resolverlo. Y ya está. Y vamos a ver cómo es el resultado acá. Acá no lo he puesto bien. El punto X del resultado, ¿no? Mira, me dicen que 89.58 la función se minimiza. ¿Cómo lo compruebo? Simplemente agarro esto. Pongo 89.58. La presión era 70 y la presión 0. Y van a ver que su error es 0.008. Entonces, eso es lo que te hace el minimize, ¿no? Te minimiza la función, el error te lo minimiza. Es decir, que esta es su temperatura de saturación cuando la fracción molar es 0, ¿no? Es decir, cuando tenemos puro componente 2. En este caso, cuando tenemos puro componente nitrometano, ¿no? Bueno, siguiendo esa lógica, podemos resolver este problema. ¿Por qué? Porque vamos a basarnos en esa parte de ahí, ¿no? Ya habíamos tenido nuestra fracción de acá, el X, ¿se acuerdan? Estaba acá, el X1 en p.linspace. Lo voy a formular todo de nuevo, no hay ningún problema. Linspace, acuérdense, el valor va de 0 a 1 y yo he cogido 100 puntos, ¿no? Luego tengo que tener un array que almacene nuestras temperaturas de burbuja. Que acuérdense que era full like y el X1 y que está completo 0, ¿no? Y luego tengo que iterarlo, ¿no? For in. For index X, en este caso. Enumerate el X1
Ya hemos hablado de enumerate en el anterior video. Si no se acuerdan, pueden revisarlo. Para el índice y el x en el enumerate de x1, vamos a tener que analizar esta parte de acá. Entonces, para cada uno de esos valores va a variar esta parte de acá, ¿no? Y eso va a hacer que varíe el problema completamente. Entonces digo, para cada uno de esos, yo lo que calculo es su función de error, ¿no? El resultado, igual que el de acá, dijimos acá, ¿no? El resultado es un minimize del de burbuja. Y el valor inicial es importante acá. Yo le he puesto 50. Ahorita vamos a hablar de ello, ¿ya? 50. Acá es 70 y acá es el x1, que en este caso vendría a ser el x, ¿no? Y acá, obviamente, solo para ver algo, el res.x te da en función de array, ¿no? Bueno, para que me dé valores le pongo el 0, ¿no? ¿Sí o no? Sí, el 0. Ya, entonces, para cada uno de ellos voy a almacenar mi t burbuja, el i de x, almacenado en el res.x, el primer valor, ¿no? Ya. A ver, vamos a hablar de esto ahorita. ¿Qué es lo que pasa con el valor inicial? Lo que hace el método de Newton-Raphson, toma un valor inicial y en base a eso te va calculando tu solución. ¿Qué es lo que pasa si tu solución al problema, supongamos que tienes una curva así, y tú estás acá, ¿no? Tienes que llegar acá. ¿Qué pasa si en el camino acaban las iteraciones y no encuentras? Llega hasta acá nomás. Entonces, no te va a dar una solución exacta, ¿no? Pero, lo que yo voy a hacer ahora es una técnica que es muy bonita, que es que sabemos que en el diagrama TXY, sin importar cómo ese diagrama sea así o sea así, vamos a ver que es así. Ya, entonces supongamos que tenemos el diagrama TXY, sabemos que la curva de burbuja va a salir así, ¿no? Ya. Si yo ya encontré que una solución para este valor de acá, digamos 0.1, es este de acá, me convendría que mi punto de partida inicial para la siguiente, digamos 0.11, ¿qué me convendría? ¿Cuál temperatura ustedes creen que convendría ser mi temperatura inicial? Me convendría que mi temperatura inicial para iniciar la búsqueda de la nueva temperatura sea esta, ¿sí o no? Sea esa temperatura. Me convendría que esa sea mi temperatura de búsqueda inicial. Es decir, en la primera iteración, obviamente yo no voy a saber cuál es mi temperatura inicial, por eso que le estoy poniendo 50. Pero para la siguiente, yo he visto que esta solución me da 86, ¿no? Supongamos que 86. No tendría ninguna lógica que yo le dé de nuevo 50. Me gustaría que esté cerca, ¿no? Para que además el tiempo de búsqueda del algoritmo sea más fácil, ¿no? Sea más rápido. Es por eso que mi temperatura de búsqueda del siguiente punto va a ser la solución anterior. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces decimos que cuando el índice es 0 y index es igual a 0, obviamente yo no voy a saber cuál es mi temperatura inicial, es por eso que yo voy a buscar en 50. Pero si mi índice es mayor a 0, else, porque siempre va aumentando, obviamente mi resultado de acá va a ser ¿con qué? Ya no va a ser con 50, va a ser con la temperatura anterior, el T burbuja, index menos 1, ¿no? Y ya. Y así ya lo podemos calcular, pues, ¿no? Luego, obviamente, el T burbuja vendría a ser obviamente, no se calcula como resultado, menos 1, ¿no? Y ya creo que con eso ya saldría todo el problema, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Un segundo. Vemos los resultados. Y ya me salió todo el problema, ¿viste? Entonces, ahora podemos graficarlo. Lo mismo que el anterior, ¿no? Es igualito, idéntico. Pero ahora vamos a usar T burbuja. Y este de acá no lo uso para nada. Y de forma, algo que no es una línea recta. Es casi una línea recta, pero no es una línea recta. Y bueno, el tratamiento para resolver la temperatura de rocío es, por no decir igual, es lo mismo. Entonces, ahora vamos a tener que calcular la temperatura de rocío. Igualito, ¿no? Sabemos que, vamos a ponerlo acá, temperatura de rocío. Ahora para la temperatura de rocío, lo que tenemos es un tanquecito donde tienes puro vapor, es decir, tu data vendría a ser las Y's,
Y según la ley de Raúl, sabías que y1p es igual a x1p1 sat y y2p es igual a x2p sat, ¿no? Ahora te conviene expresar todo en términos de x para luego sumarlo y que te dé 1. De la primera ecuación obtenemos que el x1 es igual al y1p entre p1 sat. Y de la segunda ecuación obtenemos que el x2 es igual al y2p sobre p2 sat, ¿no? Acá tú sumas ambas ecuaciones y tú lo que obtienes es x1 más x2, que es 1, es igual. Acá factorizas el p y te quedas con y1 sobre p1 sat más y2 sobre p2 sat. Vas a dividir y te queda esta ecuación un poco grande, ¿no? 1 sobre y1 sobre p1 sat más y2 sobre p2 sat, ¿no? Y ya esta de acá, queridos amigos, es la ecuación para calcular la presión de burbuja que ya hemos visto, o en este caso la temperatura de burbuja, ¿no? Que vamos a analizar. Sabemos acá igualito que estas presiones dependen de la temperatura. Es por eso que vamos a calcular la presión, la temperatura de rocío, ¿no? De rocío, temperatura de rocío. Y esto sabemos que cuánto es 70, ¿no? Ya. El tratamiento es similar, igualito. En este caso el error va a variar, ¿no? Vamos a ponerle. El error varía, ya no es error de burbuja, es error de rocío. Igual x1, en este caso y1, para que no haya confusiones. Y acá igual no usamos y1, pero acá vamos a hacer la variación. Va a ser 70 menos, y ahí va la cosa, ¿no? 1 sobre, acá va, y1 sobre P1 saturado, que es P1 sat, más el Y2, que sabemos que es 1 menos Y1, sobre el P2 saturado. Ya está. Y obviamente cerrar paréntesis, ¿no? Error de rocío. Ya está, salió así. Igual, ¿no? Podemos testear una parte. Y más rocío. Y acá podemos ver que el punto X 89, ¿no? Obviamente va a ser el mismo valor porque estamos tomando fracciones molares 0, ¿no? Pero bueno, para hacer esta solución de acá, es algo parecido. Siempre es copiar código. No hay nada, no es nada del otro mundo. Solo copiar código. Copiamos código, cambiamos el X por yes. 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 Y acá cambia, ¿no? Ya estás analizando burbuja. Y acá analiza rocío, ¿no? Y acá pongo rocío. Acá pongo rocío. Acá pongo rocío. Y ya. Y acá pongo rocío, ¿no? Damos una última checada a todo el problema. A ver, Y1, T, Y1, 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 Y. Está bien, parece bien. Corremos para ver si está bien. Y ya, vamos a ver si el código está bien. De rocío. Y tiene que darnos valores que sí, parecen valores que sí sirven. Entonces, para ponerlo igualito, acá cambiamos el Y1. Y acá sería de rocío, ¿no? Y está, salió nuestra ecuación, ¿no? Es algo simple, no es nada del otro mundo, como pueden ver. Espero que les haya gustado el video. Y el próximo video estaremos haciendo otras ecuaciones de equilibrio líquido de vapor más avanzadas, ¿no? Quizás con coeficientes de actividad. Muchas gracias. Bye bye. Nos vemos.